Estudiantes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, tutora. Bueno, pregunta, ¿ustedes tal vez le confirmaron a sus compañeros de grupo de la CIPAS que había ahora a las 10 de la mañana? ¿Sí le recordaron a sus compañeros? En mi caso no, tutora, la de hoy no, pero ya lo voy a hacer. Gracias, Kelly. Pues el motivo de hoy, ya empezamos la grabación. Nuevamente, buenos días para todos. Es poder, me perdonarán un poco, pero estoy algo delicada con esta tos. El motivo entonces de hoy es poder hacer un poco de apoyo a la actividad del CIPAS que se realizó el martes de la semana pasada y que vinculó dentro de la estrategia de la ruta de gestión emocional un componente importante que estaba relacionado eh, con la gestión emocional y estaba relacionado con darles de pronto socializarles algunas técnicas de regulación emocional. Por ende, para complementar un poco, tal vez a las personas que no asistieron o tal vez a las personas que deseen complementar un poco esos aspectos porque hacen parte, por así decirlo, de, hola Laura, buen día, de la ruta de gestión emocional y sobre todo del trabajo que perdón, ustedes están realizando para esta fase, entonces es como brindarles ese complemento que tal vez pudiese faltarle en el proceso. Por lo cual, recuerden entonces que en el trabajo de esta fase es fundamental que diseñen la entrevista, es importante que seleccionen a la persona o las personas a las cuales ustedes van a diseñar la entrevista, teniendo en cuenta que una vez o previo a esto deben haber ubicado dentro de su territorio, dentro del plan territorial, qué necesidades particulares están en el territorio asociadas a los eventos de salud mental, eventos dentro de los cuales pueden estar vinculados a conducta de riesgo de suicidio, eventos como el consumo de sustancias psicoactivas, como eh, todo tipo de violencias, como la atención a diferentes trastornos en salud mental, entre otros. A partir de allí, después de ubicar, por así decirlo, todas las necesidades particulares, los programas que se están haciendo en la región, entonces ustedes podrían seleccionar una o varias personas para hacerle la entrevista teniendo en cuenta obviamente cuál es la problemática que tiene esta persona o si son varias personas que conozcan que ese familiar o esa persona o ese vecino esté atravesando por una condición de salud mental importante y que les puedan brindar a ustedes información. Yo les decía particularmente, por seguridad, pues es mejor que, por ejemplo, bajo algunas características de trastornos mentales o personas que pues en la actualidad tengan un alto consumo de sustancias psicoactivas, pues por seguridad es mejor entonces hacer procesos de entrevista a los familiares que están más cercanos a ellos, ¿no? Yo les decía uno, dos familiares, un vecino, una persona que conozca realmente acerca de la problemática que tiene esa persona y ella le podría brindar la información, en este caso, a ustedes a través de la entrevista. Esa era pues una alternativa. Sí, tal vez hay un tratamiento adecuado para la persona que ustedes seleccionaron, por ejemplo, que dentro de su diagnóstico, no sé, sea depresión, sea ansiedad, esté tratado, de igual manera tenga, en este caso, la voluntad de participar en este ejercicio académico, entonces pues puedan hacerlo directamente a esta persona. Entonces se les da las dos alternativas, particularmente teniendo en cuenta las características de la persona a la cual ustedes pues vayan a hacer el abordaje.
Una vez realizado este proceso de entrevista, hayan recabado la información pertinente, porque muchas veces uno en el proceso de entrevista ajusta las preguntas teniendo en cuenta, en este caso, el contexto donde vive la persona, en este caso, las características propias de la condición de salud mental que tenga la persona. Y una vez recabada pues toda esa información que ustedes tienen, ahí sí, como grupo, pues seleccionan uno de esas de las entrevistas que ustedes hicieron, de la persona, las personas que ustedes escogieron, y como grupo entonces plantean la estrategia a nivel de atención emocional que se le podría facilitar a la persona y una técnica. Ya se les adelantaron en el CIPAS pasado algunas de esas técnicas, reestructuración cognitiva, algo de mindfulness, ¿cierto? Pero tengan muy en cuenta las características del caso que ustedes eligieron, porque muchas veces no todas las técnicas aplican a las personas, ¿cierto? Es importante tener en cuenta mucho, ser muy detallado y muy específico de acuerdo a las condiciones en las cuales está la persona. Entonces es por eso que muchas de las estrategias que tal vez ustedes hicieron lectura previamente, sí, ejemplo, seleccionaron el caso de una persona que ustedes entrevistaron que tenía depresión. Entonces, entre todos los compañeros buscaron en la literatura, revisaron cuáles son las estrategias a nivel emocional que les sirven o que son más efectivas para el manejo emocional en la persona con depresión. Entonces, asimismo, ustedes organizan las estrategias que ustedes quieren abordar, estrategias que pueden estar relacionadas con el estilo de vida que lleve la persona, ¿no? Ejemplo, si para las personas con depresión es muy difícil una activación conductual, es decir, salir de la casa, hacer actividades, entonces, ¿qué estrategia como grupo se puede plantear, por ejemplo, para mejorar su estado? Puede ser asociado a que realice actividad física. ¿Cómo va a ser la actividad física? A que no se reciba atención integral por medicina, por nutrición, para que mejore sus hábitos alimenticios, porque muchos de los hábitos alimenticios también inciden en el proceso y en el estado emocional de una persona, o para que genere alternativas si está en la casa, que le permitan el manejo de su tiempo libre, como por ejemplo el hábito de la lectura, el manejo de recordatorios para, no sé, alguna actividad que tenga que hacer, la interacción social que va a mantener, a través de qué. Entonces, todas esas estrategias de manera general pueden servir a las personas, en este caso el ejemplo, para la activación conductual en depresión. ¿Por qué? Porque ustedes han leído, han revisado y consideran pertinentes y teniendo en cuenta el caso de esa persona que ustedes entrevistaron, le pueden hacer o pueden ustedes hacer esas sugerencias de estrategias. Ahora bien, técnicas de gestión emocional para ella. Si evidenciamos que ella presenta muchas dificultades relacionadas con la interacción social, es decir, no le gusta salir, tiene muchas dificultades, cuando sale y habla con las personas se hiperventila, no quiere mirarlas, entre otras cosas, entonces busquemos técnicas que le faciliten a ella estar relajada, estar tranquila a la hora de hacer ese abordaje. Entonces buscamos técnicas, por ejemplo, relacionadas con relajación. Y entonces una técnica de relajación que vamos pues a ver más adelante le permite a ella manejar su situación, manejar sus condiciones, tener una mejor interacción social, relajarse, entre otras. No, que tal vez ella necesita porque en el día a día, ejemplo, el caso que escogimos fue estrés y a ella le diagnosticaron estrés producto, no sé, de su trabajo. Entonces nosotros como grupo investigamos, consultamos y encontramos que para el manejo de estrés existen unas técnicas importantes como el mindfulness y dentro del mindfulness hay una especial que es la técnica DROS para manejar pausas activas, entre otros. Entonces eso es lo que se invita en este trabajo, a que contextualicen lo que ustedes particularmente seleccionaron en el caso, organicen sus ideas, busquen en la literatura cuáles son esas estrategias de abordaje emocional para el caso particular y cuáles serían algunas técnicas que se le facilitarían a esta persona en su día a día, obviamente. Entonces, eso es lo que se espera de ustedes de este trabajo. Muchas veces ustedes colocan técnicas que buscan de manera general, pero no las relacionan o no las asocian realmente con el caso. Tal vez en el caso cuando ustedes hicieron la entrevista, ustedes observaron cómo estaba esa persona, cómo reaccionaba, qué información tienen y cuando ustedes obtuvieron esa información, me imagino que como grupo se reunieron y dijeron, bueno, vamos a seleccionar este caso. Compañera o compañero, cuéntenos cómo le fue la entrevista, qué encontró, cómo se evidenció ella en su gestión emocional, entre otras características, y así entonces empieza la búsqueda
de las estrategias más apropiadas, más pertinentes al caso y posteriormente la técnica que ustedes podrían, en este caso, facilitar a esta persona para que pueda ella mejorar, ¿de acuerdo? Es así entonces que se le pide de manera general que organicen ustedes ese trabajo, porque una vez culmine ese trabajo, el siguiente paso, si de pronto ya tuvieron la oportunidad de leerlos, es que ustedes van a aplicar esa técnica de gestión emocional con la persona que ustedes eligieron. Obviamente, sé que hay los grupos que personas que están en otros lados, pues la persona que tuvo el contacto particularmente y en la cual se seleccionó el caso, va a ir a hacer ese proceso de aplicación de la técnica. Pero pues existen muchos otros recursos. Por ejemplo, pueden hacer una videollamada dentro de la cual esta persona se conecte. Todos los integrantes del grupo participan en la actividad y, por ejemplo, trabajan la técnica con ella, le dan las herramientas y demás. O por el contrario, pasa una situación, entonces lo que van a hacer es que le dan a la persona que participa en el proceso o a la persona que tuvo el contacto de entrevista con esta persona y el resto del grupo, por ejemplo, diseña un folleto, hace una presentación, organiza la información, el guión de lo que le va a decir a la otra persona. Todos estos detallitos apoyan al proceso grupal para que se aplique esa técnica con la persona en un ejercicio, obviamente, dentro del marco académico. Entonces, más o menos vayan proyectándose que la siguiente actividad va a ser esa, como un ejercicio de aplicación a lo que ustedes hicieron ahora. Entonces, muchas veces digo, no, que ya no vamos a seleccionar a esa persona, sino que vamos a cambiar. Por eso es importante que ustedes definan aquí muy bien cuál va a ser la selección del caso o de los, particularmente a las personas a las cuales ustedes hicieron la atención, para que en la siguiente actividad apliquen esa técnica, le generen de igual manera, en este caso, ese ejercicio particular de la persona y tratemos de sopesar un poco ese día a día que puede estar haciendo, recordando dentro del marco de un ejercicio académico, responsable, ¿no? Porque siempre es importante que se dirijan al profesional encargado, atención de psicología por EPS, para que hagan un proceso un poco más clínico. ¿Listo? Una vez de pronto organizada esta información, que ustedes tengan en cuenta, si esto no lo tienen en cuenta, empiecen a reunirse con sus grupos, empiecen a ajustar, empiecen a mirar cómo va ese trabajo y con mucho gusto, si desean de pronto recibir alguna atención en donde se conecten particularmente conmigo, me muestren de pronto su caso, me muestren qué estrategias quieren abordar, las dos estrategias, me muestren qué técnica les parece más pertinente para el caso, lo podemos hacer. Me escriben particularmente, organizamos un horario, nos conectamos todos, ustedes me facilitan esa información, hacemos un proceso de retroalimentación para que el trabajo les quede pues mucho más organizado y asimismo el siguiente trabajo ya ustedes se vayan proyectando cómo lo van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio es fundamental en este CIPAS porque les va a permitir de una u otra manera aclarar dudas, inquietudes, tal vez que no tengan, pero también les voy a brindar algunos otros procesos de apoyo en el componente de gestión emocional. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla? ¿Pueden activar el micrófono? Sí, señora, sí se ve. Sí, Ah, ok. tutora. Muchas gracias. Bueno, entonces, en complemento al CIPAS que ustedes asistieron este martes, el objetivo entonces es poderle brindar un poco más de aproximación al componente de gestión emocional. Esta invitación siempre se las hago y es que por favor, ya que están ustedes aquí en la sala, ingresen al campus, busquen donde les aparece a ustedes la parte de CIPAS y ya, como arriba les aparece confirmado, escríbanle abajo o denle clic abajo donde dice confirmar asistencia. Esto les va a permitir que generen un registro de asistencia en el campus. De aquí en adelante, todos los CIPAS que ustedes asisten, por favor, siempre denle clic en confirmar asistencia para que les aparezca el registro de asistencia al tutor que les está vinculando este CIPAS, ¿de acuerdo? Entonces, diríjanse al campus, vayan a donde se encuentra el link de CIPAS y denle confirmar asistencia para que finalmente les aparezca como está aquí en la flechita roja que dice asistente. ¿Listo?
Vamos a mirar rápidamente la agenda que tenemos para el día de hoy. El saludo que pues ya la invitación es importante y se hizo pertinente. Vamos a dar una reflexión. Vamos a hablar acerca del componente de las emociones, la naturaleza del comportamiento a nivel emocional. Vamos a mirar de manera general algunas técnicas para el control emocional y se aclararán dudas o inquietudes con relación al mismo. Vamos a mirar un poco esta frase y quiero que ustedes allí activen el micrófono y me digan qué piensan de esta frase. Primero una persona que de pronto me pueda ayudar a leer y las otras personas me pueden indicar qué podemos a partir de esta frase eh, mencionar, qué es lo más importante de esta frase. ¿Alguien tenía el micrófono abierto y va a participar en la lectura? La Buenos lectura días. es, buenos días. Buenos días. ¿Nos ayuda con la lectura, por favor? Dale, Laura, dale. La lectura es, todo aprendizaje tiene una base emocional. ¿Quién dijo eso? Manuel, Platón, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a reflexionar esta frase, Imanol? que Laura. Buenos días, un cordial saludo para todos. Bueno, esta frase de Platón, todo aprendizaje tiene una base emocional. Yo la considero pues poquito y por eso la colocó, yo creo que usted, tutora, como eje central de esta CIPA, porque pienso que todas las experiencias, todo lo que nosotros aprendemos en la vida, que de hecho de eso es que está conformada nuestra existencia desde el momento que nacemos, es desde una emoción. Así la interpreto. Gracias. ¿Alguien más? Pues como no alcanzo a ver de pronto las manitos levantadas, pueden activar el micrófono, Buenos por favor. días. Buenos Bueno, días. lo que yo entiendo de la frase es que en todo proceso de aprendizaje siempre intervienen las emociones. A veces de pronto la emoción con la que uno esté va a determinar también la forma en la que aprendemos. Ujú. Correcto, muchas gracias. Para acompañar un poco a la reflexión, tenemos lo que a continuación dice, y es que no existe ni un solo momento en el día en el que estemos libres de emociones, aunque no sepamos identificarlas. Todo lo que aprendemos en nuestra vida está, en parte, determinado por nuestro estado emocional de base y lo que, en este caso, se origina. Efectivamente, siempre aprendemos teniendo en cuenta qué nos genera ese aprendizaje. Estamos motivados, nos alegra ver a la profesora, estamos contentos por estar cerca de los compañeros, me gusta aprender porque me prestan atención, eso me genera alegría, o por el contrario, estoy aburrido, a pesar de que me hayan traído en el colegio, yo quería estar dormido, quería estar en mi casa, quería jugar con mis cosas. Siempre para un proceso de aprendizaje debemos disponernos particularmente a tener en cuenta que nos atraviesa la emoción. La información queda consolidada en nuestro proceso de aprendizaje y de memoria si no estamos emocionados, si eso nos generó un impacto significativo, si el aprendizaje a partir de allí, como nos lo hayan manifestado, genera un impacto en nosotros. Asimismo puede durar o por el contrario tiende a extinguirse particularmente más adelante cuando no quede pues en memoria de corto plazo, sino que ya pase posteriormente a un proceso de olvido. A continuación, ustedes van a mirar unas imágenes y quiero que activen aquí el micrófono para escucharlos todos particularmente y me digan qué sienten al ver esta imagen, ¿de acuerdo?
Si presiente amor y Paz. ternura. Tranquilidad. Acá. Ternura. Rabia. Ternura, porque a mí me gustan Ira. los perros, entonces no Ira. puedo decir que miedo. Asco. Miedo. Miedo. Repudio. Miedo. Satisfacción. Alegría. Ay, pues, Tristeza. desespero, angustia. Tristeza. Asco. Desagrado. Emoción. Alegría. Miedo. Dolor. Dolor. Sorpresa. Listo, muchas gracias por participar. Mire que simplemente hasta una imagen nos suscita dentro de nuestro proceso de recuerdo, de evocación, algo relacionado también con lo que hayamos vivido y asimismo puede florecer esa emoción. Entonces les cuento que las emociones particularmente a veces sabemos identificarlas, a veces sabemos cuáles son, pero no sabemos la definición, el concepto de las emociones. Tal vez en ese momento, cuando ustedes estuvieron en el CIPAS el martes, lograron identificar la definición de las emociones. Por ejemplo, Laura, tú que estuviste ahí, ¿lograste identificar o tienes un manejo del concepto de las emociones? ¿Qué son? Bueno, yo lo que he entendido sí que las emociones sí son, mejor dicho, nacen en el cerebro, se crean en el cerebro y luego se manifiestan a nivel fisiológico, es decir, en todo el cuerpo. Ok, Son gracias. como respuestas, sí, son respuestas neurológicas. Ujú. ¿Alguien más maneja algún concepto sobre las emociones? Las emociones son producidas por el cuerpo debido al momento que está pasando el ser humano en algún momento. Ujú. Ok, gracias. Kelly, ¿estás por allí? Sí, bueno, pueden ser reacciones a lo que uno vive diariamente, a estímulos externos, se pueden manifestar también fisiológicamente y también, como decía la compañera, pues de manera neuronal. Bien, gracias a todos por participar. Tal vez tenemos el concepto de las emociones cuando vimos una película, ¿cierto? ¿Han visto ustedes la película Intensamente? Sí. Y tenemos esa preconcepción que a la protagonista, a Rayleigh, cuando es bebecita y cuando aparece, nace, ¿cuál es la primera emoción que suscita en ella en el cerebro? ¿Recuerdan? ¿No recuerdas? La alegría es la primera emoción que nace en ella y es a través de poder identificar a su madre, a su padre, a las personas que están cerca de ellas y posteriormente a medida que ella va experimentando nuevos contextos, aprende nuevas experiencias en su día a día, pues van apareciendo cada una de las emociones. Es por eso que las asociamos particularmente a nivel cerebral. Y efectivamente, las emociones son reacciones, son cambios
son ajustes que se dan a nivel neuro, implica obviamente nuestro sistema nervioso, que libera a nivel general, fisiológicamente, esos cambios, esas reacciones. Pero recordemos que las emociones son momentáneas, se dan en el momento en que aparecen o se percibe, por ejemplo, un objeto, una persona, un recuerdo, un lugar, una experiencia, un acontecimiento, algo que para nosotros nos genera cambio, impacto. Y por ende son momentáneas también en la medida en que una vez ha disminuido, por así decirlo, la intensidad de ese estímulo, de ese objeto, de esa persona, ese recuerdo, regresa uno nuevamente al estado neutral. A diferencia de las emociones, los sentimientos sí son perdurables, tienen la diferencia general y es que van a durar mucho más. Ejemplo, en el caso de la emoción de la alegría, que tal vez apareció o se suscitó debido a una situación particular que estuvo asociada tal vez a un regalo, tal vez a que apareció una persona importante en la vida. Pero si continuamente mantengo una relación con esa persona, me genera un estado de bienestar compartir con ella, suscita entonces, en este caso, el sentimiento de la felicidad. Esto va a ser durante mucho tiempo. Entonces, nuevamente reiteramos que son reacciones, son cambios, son ajustes a nivel neurofisiológico en nuestro cuerpo cambia de manera momentánea, reacciona ante las situaciones, personas, objetos, lugares, recuerdos incluso que tenemos nosotros y nos facilitan que de alguna u otra manera adaptarnos a ellos, porque particularmente cada emoción en nosotros tiene cumple, perdón, una función que ya vamos a mirar más adelante. ¿Cuáles son entonces esos cambios fisiológicos que sean producto de las emociones? Por ejemplo, están las expresiones faciales. Si yo les pido a ustedes cómo se expresan en sus rostros la alegría, ¿ustedes qué me dirían? Pues yo Una sonrío cuando estoy sonrisa. alegre. Una Una sonrisa. sonrisa. Ujú. ¿Cómo son los ojos? Grandes, brillantes, ¿cierto? La expresión en general. Por ejemplo, si yo les dijera cómo se expresa a nivel facial el enojo, ¿ustedes qué me dirían? De pronto, la cara así como más rojita, como más rosadita, en el caso mío. Bueno, ustedes saben que aquí esta línea que muchos tenemos nosotros, cuando le dicen a uno que si está enojado es porque uno arruga un poco acá la frente, ¿no? Eso se llama fruncir el ceño. En la mayoría de los casos, eso aparece cuando unas personas están enojadas, pero no necesariamente implica que estén enojadas. Entonces, es una de las características de manera como general que implica eso. Los ojos, ¿cierto? Muchas veces las personas se colocan calientes, se empiezan a colocar rojas en alguna parte del rostro. Ustedes pueden observar cómo respira continuamente una persona, cómo abre sus fosas nasales de manera importante. Si yo les dijera cómo se expresa, por ejemplo, el asco o el desagrado en el rostro, ¿ustedes qué me dirían? Como sacando la lengua, algo así. Ajá, muy bien. El asco o el desagrado se concentra en la boca, entonces particularmente uno arruga, saca la lengua, ¿cierto? La expresión a veces en la vista cambia. Entonces, mire que hay cambios en nuestro cuerpo que se ven expresados en las expresiones faciales. Los músculos también cambian. Por ejemplo, si yo les digo cómo están los músculos cuando uno percibe la tristeza, ¿cómo se encontrarían? Con la cabeza agachada. Ujú. ¿Están tensionados o están relajados? Tensionado. En la tristeza,
No como caídos, como sí, como Sí, relajados. los Correcto. ojos En la caídos. tristeza están relajados totalmente. En cambio, en el enojo, ¿cómo están los músculos? Tensionados. Totalmente. Ustedes lo pueden percibir en general en todos nosotros. Incluso con nuestras propias manos, a veces las personas empuñan de alguna u otra manera sus manos y esto genera una tensión. Aprietan la mandíbula fuertemente y muchas veces es que por eso, producto de esa tensión, nos generan dolores de cabeza. Entonces, a veces dicen, "Ay, después de una pelea, después de una discusión, después de una situación fuerte en la que yo experimente enojo, comúnmente me duele la cabeza y es por la misma tensión que uno genera". Hay cambios también en la voz. Por ejemplo, ¿cómo es la voz en el enojo? Por lo general uno la sube el tono. Sube el tono, a veces uno suele gritar para aumentar, para lograr de alguna u otra manera La tensión. ejercer algún Ujú. tipo de influencia a la otra persona. Y en la tristeza, ¿cómo es? Ya es bajita, muy bajita. Suave, calmada, ¿cierto? Ujú. También hay procesos de sudoración. ¿En cuál de esas emociones consideran que se evidencia aún más la sudoración? En el enojo. En el enojo, muy Ujú. bien, pero también tengan en cuenta que la alegría también genera, en Sí, este caso, sudoración. como en la El ejemplo, euforia. ajá, En correcto. el En el miedo también. ejemplo, correcto. En el ejemplo de la visualización que ustedes vieron de gritar gol de Colombia, muchas veces las personas se sobresaltan, abrazan, gritan y cuando ya terminan porque el partido va a continuar, se sientan y hacen y es como que en algún momento dado ustedes sienten el calor, el sudor que produjo esa emoción de euforia en el momento. También hay cambios en la respiración, como en la respiración en la tristeza, por ejemplo. La tristeza es muy lenta. Ujú, En el aparece, enojo sí es muy acelerada, correcto. Por agitada. ejemplo, en la tristeza aparecen algunas apneas o lo que llamamos zozobras. Cuando uno está recordando, evocando ciertas cosas que nos generan tristeza, uno hace ciertos hoyos que nos permiten de alguna u otra manera en los procesos de evocación particularmente sentir cómo regresa nuevamente la respiración frente a ese vacío que tal vez estemos sintiendo. La respiración obviamente en el enojo es mucho más fuerte, mucho más prolongada, a veces hay hiperventilación frente a, en este caso, la situación que estamos viviendo y la actitud del cuerpo también cambia. Por ejemplo, ¿cómo es la actitud del cuerpo en la alegría? La alegría es más, el cuerpo es como estamos como más erguido, más firme. Ujú. Si ustedes vieron la muñequita de la alegría en Intensamente, ella caminaba siempre con los brazos a los lados, hacía de pronto los brazos hacia arriba, que tienden uno a abrazar, a acompañar, a cuidar. ¿Cómo están en la tristeza? ¿Cómo es a nivel gestual del cuerpo? Como rígido, pero a la vez como flácido, como débil, Ujú. El cuerpo caído. El Brazos cuerpo caídos. allí se llama es replegado en sí. Muchas veces uno quisiera acostarse, quisiera a sí mismo abrazarse, estar de lado, estar replegado en sí mismo. Entonces, miremos que las emociones son esos, son esas reacciones, son esos cambios en todo el cuerpo que de alguna u otra manera susciten como modo de adaptación a qué, a las personas, a los lugares, a los recuerdos, a situaciones, a objetos, entre otros. Y estos son fisiológicamente lo que nos permite identificar que hay cambios en nosotros. La invitación es para que de alguna u otra manera ustedes también identifiquen que las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto al entorno, que nos permite adaptarnos de alguna u otra manera. Nos impulsan también, por ejemplo, hacia el objeto, hacia los estímulos que queremos o de igual manera nos reprime frente a situaciones que nos van a afectar
¿De acuerdo? También quisiera dejarles en claridad frente a la importancia de que logremos identificar que las emociones no son buenas ni no son malas, no son negativas ni no son positivas, que comúnmente nos dicen que controle esas emociones negativas que usted tiene, pero no. No hay emociones buenas ni malas, no hay positivas ni necesarias, sino que se lleva en el contexto es que las emociones son necesarias. ¿Y por qué son necesarias? Porque cumplen una función en nosotros, que vamos a ver más adelante. Además, hay que tener en cuenta que las emociones básicas, que son las 5 que aparecen en la primera película Intensamente, que son alegría, tristeza, enojo, temor, desagrado, y le añaden una que es sorpresa, que son las emociones más básicas, son bastante intensas de manera general, pero también son universales, es decir, que todos los seres humanos expresamos de esa misma manera las emociones en cuanto a las reacciones que nosotros tenemos a nivel corporal. Las funciones que cumplen de manera general las emociones están relacionadas con la adaptación, es decir, prepara al cuerpo, al organismo, a la persona para una acción determinada, para enfrentar esa acción. La mayoría de casos busca en el repertorio que usted ha tenido previamente y que usted ha construido la forma en que va a reaccionar a esa situación. El objetivo es que sea pues muy adaptativa, muy prosocial, no necesariamente de acuerdo a una situación nueva, por ejemplo, vamos a reaccionar de esa manera, pero a partir de allí aprendemos y sobre todo cumple función adaptativa en la medida en que día a día, si aplicamos lo que hemos aprendido, pues logramos interaccionar mejor. También cumple una función a nivel motivacional. De alguna u otra manera, la motivación intrínseca propia, la que nace en nosotros, nos permite dirigirnos, aproximarnos hacia lo que queremos, hacia un propósito, una meta clara, y esa motivación de alguna u otra manera también facilita la construcción, por ejemplo, de nuestro proyecto de vida, de las metas que nosotros nos propongamos muchas veces también en nuestro día a día. Pero también cumple una función importante y es de una u otra manera predecir cuál va a ser el comportamiento que nosotros vamos a tener, vamos a desarrollar y también en el de las demás personas. También conociendo un poco a las demás personas podemos identificar cómo reacciona esta persona ante acontecimientos que son abrumadores o ante acontecimientos que son fáciles de llevar y que uno de todas maneras puede interrelacionarse con esa persona. Cada una de las 5 emociones básicas particularmente cumple una emoción, cumple una función fundamental. Por ejemplo, la alegría es una emoción de corta duración, pero intensa, se vive fuertemente en su momento. La alegría ayuda a equilibrar los procesos relacionados con el estrés, la ansiedad, la agresividad. Comúnmente cuando uno está estresado o cuando uno está muy ansioso, ¿qué le sugieren a las demás personas? Tranquilo, cálmese, piense en algo bonito, algo que le genere bienestar. ¿Y qué me genera bienestar? Pues lo que me genera alegría, placer, satisfacción, vuelve y me equilibra. Para eso sirve en este caso la alegría. La tristeza es una emoción particularmente de defensa. La mayoría de estos casos nos defiende sobre todo del vacío que nos deja las pérdidas. La tristeza está relacionada con pérdidas, pérdidas de objetos importantes, significativos para nosotros, así como de personas. Personas que tal vez se trasladen a otra ciudad, se vayan a vivir lejos o pues cuando fallecen, ¿cierto? Ese vacío frente a esa pérdida que yo tengo se suscita la tristeza y que nos permite de alguna u otra manera posteriormente dejar ese recuerdo, esa vocación que se vivió al compartir, sea con ese objeto o sea con esa persona. La tercera es el enojo. El enojo es una emoción que permite identificar la reacción, pero también de alguna u otra manera la huida. O reaccionamos, la mayoría de casos, muy fuerte, muy agresivamente, o si vemos que ese estímulo es mayor, en este caso, pues yo me retiro, yo hago un proceso de huida. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el enojo aparece ante situaciones que nos generan frustración, ante situaciones injustas,
que tienen una base importante y ante situaciones que particularmente nos facilitan el irrespeto o particularmente el no cumplimiento de los derechos. Entonces, cuando uno comúnmente nos fastidia, nos molesta, nos irrespetan, pues obviamente reaccionamos. La diferencia está en cómo reaccionamos, ¿no? Lo importante siempre es sentir la emoción, identificar la emoción, buscarle obviamente la justificación de por qué aparece, la función que está cumpliendo en nosotros y una vez analizado el caso, pues podemos afrontarla, ¿de acuerdo? La cuarta es una emoción que en este caso aparece relacionada con una sensación de angustia, ya que el miedo o el temor nos facilita esa sensación de desasosiego porque no podemos lograr identificar si ese peligro que tenemos es un peligro real, ¿cierto? Por ejemplo, me voy a colocar un zapato y ahí me encuentro que me encuentro, no sé, un alacrán. Obviamente es un peligro real en la medida en que si yo sé que lo hago, pues puedo lastimarme. O un peligro imaginario, comúnmente asociado a que cuando de niños nos decían tómese la sopa o viene el coco, o viene el loquito, o viene la persona que está allá en la calle, ¿cierto? O nos asustan los espíritus, entre otras características. Cualquiera de esos dos tipos de peligro, nosotros lo percibimos, ¿cierto? De alguna otra manera angustiante y es ahí donde aparece el temor. Luego, posteriormente, vendría la quinta emoción relacionada con el desagrado o el asco, que cumple una función tan importante en nosotros como lo es prevenir riesgos a nuestra salud. ¿Qué pasaría, por ejemplo, allí cuando ustedes evidenciaron, en este caso, las imágenes asociadas a la cuchara en donde había una mosca o a las frutas que estaban descompuestas? ¿Qué pasaría si uno consumiera ese tipo de alimentos, por ejemplo? ¿Es fácil que nosotros nos comamos eso? ¿Nos caerían bien? No afectaría nuestro No. cuerpo. Correcto, directamente a la salud, ¿cierto? Nos podemos intoxicar, envenenar, incluso puede generar riesgos hasta mortales para nosotros. Entonces, la invitación en este caso a el asco es evite esos productos, evite consumir. O lo mismo también para condiciones de salud, de autocuidado en nosotros. ¿Qué tal si no nos bañáramos todos los días? ¿Qué tal si no nos cepilláramos todos los días? ¿Qué pasaría con nuestros riesgos a nivel, en este caso, de salud? Laura, ¿tienes la mano levantada? ¿Necesitas hablar? No, ahora no, tutora, pero sí está sucediendo que están interviniendo dos personas al mismo tiempo, entonces queda como a medias, digamos así, la participación. Ah, ok, como no logro visualizar mientras levanta la mano, entonces les pido por favor que, como les decía, que activen el micrófono para poderlos escuchar, ¿listo? Y pues en este caso, el último que se está trabajando ahora dentro de las emociones básicas, pues está relacionada con la sorpresa, que particularmente aparece frente a un evento pues inesperado y que obviamente también hace cambios importantes en nosotros y que ahí nos pone a prueba muchas veces esa capacidad de afrontamiento que dependiendo de ese estímulo, asimismo pues podemos reaccionar, en este caso a nivel prosocial, de manera afectiva, por el contrario, podemos o tendemos a esquivar ese comportamiento. Asimismo, entonces, podemos identificar que para poder utilizar nuestras emociones tenemos que aprender a percibirlas correctamente, es decir, a reconocer de forma más consciente y a identificar lo que sentimos y posteriormente ser capaces de, en este caso, verbalizarla. ¿Qué significa? Que el primer paso que le da su cuerpo para que identifique qué es lo que sucede es los cambios que le aparecen a usted. Si usted continuamente cambia su respiración,
si usted ve que se agita continuamente, que su corazón cambia y late un poco más fuerte, que empieza a sudar o a sentir calor, que empieza a empuñar los brazos, que empieza a generar un proceso de tensión en los músculos, es la primera señal que le da su cuerpo y le dice, mire, su cuerpo está cambiando, está atravesando una emoción. Cuando usted es consciente de esos cambios, entonces un segundo paso es identifique qué emoción es la que está en este caso asociada. ¿Qué es lo que sucede? Es que al frente el estímulo que tengo para mí me genera temor, a mí me genera asco, me genera demasiado enojo. Entonces, una vez yo perciba y asocie quién es, entonces fácilmente yo podría decir, ah, lo que estoy sintiendo en este momento es enojo, alegría, tristeza, entre otros. Pero para llegar a etiquetarla necesito el primer paso fundamental y es pilas, su cuerpo le habla. Identifique cuáles son esos cambios para que allí en ese proceso haga una primera detención, haga una primera gestión de la emoción, simplemente con las señales que le da su cuerpo. Y posteriormente ya utilice una estrategia para ayudar a regularla, para ayudar a que su conducta frente a ese estímulo pues sea la más asertiva. En segunda medida está el comprenderla, ¿no? Integramos todos esos cambios y esos procesos a nivel de pensamiento para identificar entonces el segundo paso y es cuál es el estímulo que me está generando estos cambios en el cuerpo. De una u otra manera es muy complejo identificarla, por eso siempre se le invita a ustedes a mirarse usted en el espejo, haga los cambios gestuales que tenga, invite a las personas que están a su alrededor para que ayuden en su proceso de identificar esos cambios a nivel gestual. Entonces, si hay una compañera en el trabajo o si es mi mamá o si es mi familia en general que ya ha identificado en mí, cuando yo me enojo, yo golpeo fuertemente la mesa o cuando yo me enojo, frunzo continuamente el ceño o cuando yo me enojo, empiezo a apretar las manos y me lo han hecho saber, entonces ya eso es un acompañamiento importante que me permite a mí identificar no solamente los cambios, sino que las otras personas también ya lo están viendo y refuerzan ese reconocimiento de la emoción y a partir de allí entonces hago el siguiente paso y es empiezo a regularla a la medida en que bajo esa intensidad con la que la estoy sintiendo. Particularmente, cualquiera de las emociones, cada una genera unos cambios importantes a nivel de intensidad. Si yo logro identificar más o menos cómo la estoy sintiendo, dependiendo, pues, en este caso, de las señales de mi cuerpo y del estímulo que lo estoy teniendo, empiezo a un proceso de regular buscando una técnica que me facilite en ese momento restaurar las funciones. Las emociones comúnmente en nosotros o nosotros los seres humanos nos movemos o nos movilizamos a través de este triángulo, ¿no? Pensamiento, emociones y conductas. Pensamientos relacionados con qué ideas, sueños, objetivos y todo lo que nos ha facilitado un proceso de experiencias, de aprendizajes. También el componente emocional que implica de alguna u otra manera todos esos cambios, ¿no? Que nos generan el cuerpo, las tensiones, los temblores, la presencia de llanto, la sudoración, las tensiones, los cambios en voz, entre otros. Y también pues están asimismo la manera en que nosotros reaccionamos, las conductas sea evitativas porque no queremos enfrentarnos ante ese estímulo, de huida continuamente o de aproximación, de seguir, en este caso, afrontando esa situación. Comúnmente lo hacemos en ese triángulo. La manera en que nosotros reaccionamos, el componente importante que nosotros tenemos para reaccionar, la mayoría de los casos están relacionados con la emoción, porque de alguna u otra manera es involuntaria a nosotros, aparece en ese momento porque permite ante ese estímulo de alguna u otra manera hacer esos cambios y enfrentarnos a lo que nosotros tenemos en nuestro alrededor. Vamos entonces, les voy a invitar a ver un video que al final ustedes me van a decir que pueden identificar allí, ¿de acuerdo? Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo, que sea con el aprendizaje, es un binomio.
donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos. Buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo.
¿Qué pudieron evidenciar allí? Hmm, Uy, excelente tutora esa Perdón. intervención de ella que es psicóloga, psicopedagoga. Sí, en lo segundo. ¿En qué le pueden a ustedes de allí recoger que les quede para ustedes de aprendizaje? Se llama Begoña Ibarrola, la- que es psicóloga. que las emociones son que las emociones son algo que van a ser siempre parte del ser humano, que siempre van a estar presentes. Ujú, Un aspecto que me pareció muy interesante que mencionó es cómo se creía que solo se aprendía por parte de las funciones cerebrales, pero algo que realmente no sabía es cómo las emociones se relacionan con la memoria. Y nosotros sabemos que la ujú, memoria es una parte importante del aprendizaje. Entonces, la manera como está la persona, las emociones que tenga, como decía ella, hay emociones que afectan el aprendizaje y hay emociones que potencian el aprendizaje. Entonces hay emociones que lo afectan, por ejemplo, ella decía el temor, un niño atemorizado se le va a dificultar aprender y también no solo el aprendiz, sino también el tutor, el que enseña. ujú, Entonces, pues ujú. esa parte me pareció muy interesante. Me Muchas gustó gracias por mucho, participar. tutora, me gustó mucho esa parte como inicial cuando ella habló sobre la curiosidad. Todas las emociones que ella habló tenían que ver con el aprendizaje y eso es algo que hoy en día se ha perdido. Es la curiosidad, pero desde el punto de vista del proyecto de vida de una persona. No estamos hablando de esa curiosidad de que todo lo quiero saber, como está sucediendo ahora con los niños, con los adolescentes, metiéndonos un poquito como en ese contexto educativo. Entonces ella decía que cuando el ser humano sentía esa curiosidad, esa emoción, el cerebro se expandía. Y me encantó que ella dijo que eso creaba como una confianza en sí mismo. Y yo creería, porque yo sí, a nivel personal, lo he sentido, que cuando hago como ese ejercicio de interesarme por algo, obviamente va detrás una motivación y va como ese interés especial, por eso ya relacionó curiosidad con interés, porque al crear como esa confianza en sí mismo, ella también decía que también hacia los demás. Entonces, no solamente es fortalecer la confianza eh, hacia uno mismo, sino también hacia los demás, porque eso realmente era lo que integraba un buen equipo y a la vez un entorno saludable y agradable, digamos, para que esas las relaciones fueran empáticas y funcionaran, y en el sentido del aprendizaje, para que este también funcionara. Ok, chicos, muchas gracias por participar. Espero pues este video haya sido de gran em, aumento en su repertorio a nivel de lo importante que son las emociones en los procesos del aprendizaje. Si eso lo hacemos de niño, el objetivo es que se mantenga de adultos, que continuamente en secundaria y ahora en universidad, que a veces uno considera que no aprende, no hay avances significativos en el aprendizaje, empecemos a mirar y es qué emociones nos están suscitando el aprendizaje que nosotros tenemos. Por ejemplo, el hecho de estar aquí compartiendo en el CIPAS es por responsabilidad, es para colocar que yo asistí o es porque realmente quiero estar, quiero participar, quiero aprender. Entonces siempre búsquele un propósito significativo a todo lo que ustedes hagan diariamente, no solamente tanto en el contexto educativo, sino en su día a día. Me voy a encontrar con una persona, es agradable, cuál es el propósito que yo tengo, en este caso el encuentro, si estoy con mi familia, si estoy compartiendo diferentes cosas, qué emociones me suscitan las personas, las situaciones, los recuerdos, los objetos, entre otras cosas. Y eso nos va a generar particularmente experiencias agradables y sobre todo emociones que nos van a facilitar aprendizajes diarios. Muchas gracias.
Nuevamente lo reitero, tal vez a las personas que no lo han hecho, por favor confirmar asistencia para que les quede allí, en este caso, el logo que les cambie a asistentes dentro del campus, ¿listo? Una vez pues abordado toda esta parte del componente emocional, pues es importante hablar de quién, hablar de Daniel Goleman, si ustedes creo que ya lo tienen presente, con su teoría de la inteligencia emocional, que continuamente a veces nos están hablando, bombardeando con mucha información relacionada con la inteligencia emocional, que nos invita a él a decir que es la capacidad de reconocer las emociones, las propias, pero también las del prójimo, también las que nosotros de las demás personas podemos compartir. Y no solamente reconocerlas, sino también aprender a gestionarlas, en este caso frente a las respuestas que nos emiten ella. Por ende, la podemos definir como ese conjunto de habilidades que permiten siempre a la persona procesos de adaptación frente a los cambios, frente a las situaciones, frente a las experiencias del día a día. También tiene que ver con la confianza y la seguridad que presenta uno mismo, el control y la automotivación para alcanzar nuestro objetivo, nuestras metas. También implica el comprender cómo se encuentra esa otra persona ante esa situación. Si muchas veces observamos a las personas, por ejemplo, en los centros de salud, cuando vienen demasiado hostigados, cuando vienen con un temperamento fuerte, en la medida en que ya exigen, por ejemplo, los servicios de salud, que se les dé las citas, que se les dé particularmente los medicamentos, entre otras. Entonces, detrás de esa persona reaccionando de esa manera, ¿qué emoción podemos identificar allí? Es comúnmente la frustración que se da porque no se logra lo que se quiere. Es muchas veces ese enojo ante la injusticia que uno percibe frente a la garantía que se tiene de los derechos en salud. Entonces, detrás muchas veces de esa reacción que tiene la persona hay una emoción de base. Entonces, siempre logremos identificar y comprender qué hay detrás de la forma de reaccionar de esa persona, porque hubo, en ese caso, un antecedente, una situación importante que le está conllevando a experimentar esa emoción en ese sentido. Entonces, por eso siempre es, primero identifíquese usted, mire usted sus propias señales, pero también cuando usted atienda a una persona, cuando usted hable con una persona, cuando usted interaccione con una persona, recuerde que es un mundo completo de aprendizajes, de experiencias, pero también de emociones. Tratemos de colocarnos en los zapatos de las otras personas. No es fácil, pero por lo menos con este mínimo de conciencia, de mirar un poco más allá, identificar qué emoción a ella le está suscitando para que reaccione de esta manera. Una vez identificado, uno le puede devolver, en este caso, mensajes que le permitan a ella identificarse a sí misma. Oye, sí, es que me siento enojada, me siento frustrada, siento que esa situación es injusta y me conlleva a sentirme de esta manera, ¿cierto? Para que tome conciencia y gestione correctamente sus emociones. Manejar las relaciones y tener poder, influencia frente a los cambios positivos que nos pueden generar el entorno. Entonces, comúnmente este cúmulo o este conjunto de habilidades nos va a facilitar pues tener una inteligencia emocional significativa para nosotros. Continuando entonces con el proceso, vamos a identificar algunas técnicas que posteriormente ya en este paso de identifiqué mis cambios, sé, etiqueto cuál es la emoción, qué puedo hacer para poder, en este caso, gestionar correctamente la emoción. Una de esas técnicas está relacionada con la que tal vez ustedes vieron allí al principio, si se conectaron en el martes del CIPAS, que es la atención plena o el mindfulness. El mindfulness es una técnica de tercera generación, ¿cierto? Tercera generación implica que la psicología ha venido en su proceso de abordaje integral, haciendo un cúmulo o un conjunto de técnicas teniendo como base algunas teorías. Por ejemplo, las de primera generación estuvieron relacionadas un poco con la parte fisiológica. Posteriormente viene la parte conductual, inicialmente todo lo que fue el psicoanálisis y su proceso de manejo conductual, luego vienen las técnicas que implican lo cognitivo-conductual y posteriormente viene esa tercera generación que implica
el estar aquí y ahora. Es decir, técnicas de humanismo, técnicas desde lo fenomenológico, que le permite a usted decir, hey, concéntrese en lo que está viviendo, maneje, identifique sus emociones, disfrute, si es el caso, de lo que está haciendo y no sea tan mecánico. Por eso están ahora en auge el cúmulo de las terceras generaciones que son el mindfulness, que son el yoga, que son la meditación, que son las terapias de aceptación y compromiso, terapia dialéctica, entre otras que facilitan a la persona el estar aquí y ahora. ¿Qué significa estar aquí y ahora? Tome conciencia. Por eso se llama atención plena. Comprométase con el aquí y el ahora. Identifique cuáles son esos valores que a usted la caracteriza y empiece a aplicarlos en su día a día. Por eso, estas técnicas se trabajan fuertemente ahora en contextos organizacionales, se busca que la persona genere pausas activas, reconozca sus emociones en su momento dado y el padre, en este caso en mindfulness, que es el doctor Jon Kabat-Zinn, desde 1980 empezó a trabajar incluso desde antes las técnicas de mindfulness, sobre todo en contextos terapéuticos, clínicos, para reducir los niveles de estrés de los profesionales de atención en salud en Estados Unidos. Y luego se empezó a difundir a nivel general para poder de alguna u otra manera contrarrestar mucho el día a día de la persona de manera automática en estos procesos en donde casi siempre estamos pensando en el futuro, en que si estamos aquí ahorita ustedes pueden estar pensando que se acabe rápido esto, porque tengo que irme a hacer una cosa, porque tengo que recoger a mi niño, porque ya son las 12 y tengo que ir a hacer el almuerzo, entre otras cosas, pero muchas veces no estamos aquí atentos frente a lo que estamos observando. Entonces, por eso es que una de las técnicas para empezar a regular la gestión emocional implica el mindfulness, el aquí y el ahora o la conciencia plena. Uno de esos ejercicios que comúnmente también se pueden facilitar en el día a día es ese ejercicio DROP. DROP con sus iniciales que significa detente, respira, observa y luego sí continúa o procede. Día a día ustedes lo pueden aplicar. Por ejemplo, el detente implica haz una pausa en lo que estás haciendo o en lo que estás pensando. Esto hace darte cuenta si estás o no actuando de manera automática. Tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, termino esto, pero estoy haciendo, entonces comúnmente estoy como en ese automático. Segundo paso, respire. La respiración profunda hace que uno retorne nuevamente, sea consciente, esté en el presente. Entonces se invita a que todo bostezo sostenga y bote lentamente. Hace que muchas veces identifique cómo son los latidos de mi corazón, las sensaciones que comúnmente tengo en el cuerpo y que se asocian al tercer paso y es observe su cuerpo, qué sensación tiene, qué cambios hay, mire lo que está teniendo a su alrededor, qué olor le inspira en este momento, cuál es lo que usted está sintiendo, su tacto, qué sonidos tiene a su alrededor. Todo eso suscita emociones importantes en este momento. ¿Qué estoy pensando ahora? ¿Cómo voy a particularmente sentir todo lo que a nivel sensorial está a mi alrededor? Y por último, entonces, continúe, actúe, proceda, siga haciendo sus actividades. Es como en general una pausa que le permite estar consciente, organizar lo que tiene a su alrededor y nuevamente retornar en su día a día. Esa técnica o este ejercicio del drop se facilita mucho en contextos organizacionales, en contextos a nivel de salud, con los profesionales de salud, que les facilitan hacerse una detención, tener nuevamente el control de usted, de su organismo, de lo que siente, de lo que piensa en este momento y retornar posteriormente a sus actividades un poco más tranquilo, un poco más de manera organizada sus actividades, identificando qué tienen en control usted, qué no tiene en control usted, continúa haciendo su ejercicio. Una segunda técnica que también que se puede utilizar para las personas que comúnmente, por ejemplo, la anterior, las que manejen alto nivel de estrés, altos niveles de ansiedad, que tengan algún tipo de trastorno que les facilite restaurarse nuevamente, organizarse en el día a día.
Y esta siguiente técnica, que es la respiración diafragmática, hace parte de uno de esos pasos del DROT, que es nuevamente tome conciencia ahora de su respiración. Es fácil de hacer, pero a veces como la respiración es un acto involuntario, no te va a decir a su cerebro continuamente respire, respire, sino que ya lo hace, tome conciencia de esa respiración. Utilizando, por ejemplo, 3 números. Hay otras técnicas que utilizan números diferentes. En este caso yo les digo, mentalícese el número 4, 4, 6. Primer 4 significa inspire, contabilizando mentalmente 4. El siguiente 4, mantenga la respiración. Y el 6, expúlselo lentamente por la boca. La invitación es para decirles que, por ejemplo, nosotros nacemos con la respiración diafragmática. Si ustedes ven a un bebé, a un niño pequeñito acostado, ¿ustedes cómo saben que respira, por ejemplo? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que ese bebé está respirando? ¿Se fueron todos? ¿O si están allí? Laura, Kelly, Imanol. Aquí estoy, tutora, aquí estoy, sino que estaba pues, dando espacio, no sé, hablar a otro participante. ¿Tú has tenido la No, lo que uno oportunidad de ver un observa, bebé? pues lo que uno observa, tutora, uno ve un bebecito dormido, pues digamos que así hay un cierto sonido y también hay un movimiento muy lento, el pechito se infla. O sea, yo se lo estoy diciendo así como yo la experiencia porque yo no soy madre, por eso realmente no me atreví a hablar de primero. Ah, ok, tranquila. No. Comúnmente uno logra identificar, a menos de que uno le coloque el dedito, obviamente, para ver si expulsa, ¿cierto? O particularmente si ustedes le colocan la mano encima del estomaguito o del vientre, ¿qué va a hacer? Va a hacer este movimiento. Significa que nosotros nacemos con una respiración diafragmática. El diafragma es el músculo que se encuentra debajo de la caja torácica. Ese músculo, al contraerse, nos permite que se extienda la caja torácica, se expandan los pulmones, ingrese oxígeno, salga el dióxido de carbono y regrese nuevamente a su estado. Esto lo hace obviamente de manera involuntaria. Cuando somos pequeños, tenemos ese tipo de respiración. El oxígeno entra tanto hacia el fondo que nuestro estómago se infla. Y eso permite, por ejemplo, que haya una oxigenación general de todas las células de nuestro cuerpo. A medida en que uno crece, si ustedes están sentados allí, imagino que lo están, evidénciense ustedes, su estómago se infla, su pecho se expande comúnmente, hay un movimiento que ustedes puedan evidenciarlo significativamente o no. Sí, pero es muy lento. Pero ahora porque estamos acá como sentados, pero es muy lento, o sea, tendría uno que observarlo detenidamente. Nosotros a medida que crecemos perdemos ese tipo de respiración. Lo hacemos mucho más el de aquí. Si muchas veces cuando no nos agitamos, ¿qué hacemos? Pero lo siente uno aquí, no va hacia el estómago, no se expande continuamente. Entonces la invitación es para que retornemos a esa respiración diafragmática. Hagámoslo más consciente y utilicemos estos 3 números. ¿Me recuerdan cuáles eran los 3 números que les indiqué? 4-4-6. Gracias. Los mentalicemos y vayamos haciendo ese ejercicio. Entonces la invitación es para que lo hagamos. Coloquemos una mano aquí en el pecho, coloquemos la otra en el estómago. ¿Listo? Y empecemos a inspirar. Tratemos de inspirar harto oxígeno, contabilizando el primer 4. Una vez ya lo tenga,
Contabilicemos el siguiente 4 sosteniéndolo fuertemente allí. Acuérdense que cuando inspiramos, nuestro estómago, ¿qué? Se debe inflar. Sostenemos el siguiente 4 y ahora botémoslo lentamente por la boca. Hasta que su estómago retorne nuevamente como estaba. Al ustedes hacer esto, posteriormente en una segunda, en una tercera vez, recuerde que debe haber un intervalo entre uno y otro más o menos de 15 a 20 segundos, porque como no estamos acostumbrados a esto, podemos de alguna u otra manera marearnos, ¿sí? A la segunda, a la tercera vez que nosotros lo hagamos, ustedes se van dando cuenta que sus hombros empiezan a soltarse, que sus brazos como que empiezan a soltarse, que el cuello, también la cabeza se empieza a relajar. La invitación es que haga este ejercicio, por ejemplo, en las mañanas, muy temprano, en las tardes, también cuando usted tenga el espacio y lo pueda hacer antes de dormir también. Esta técnica de la respiración diafragmática también se utiliza, por ejemplo, para ayudar a procesos de conciliar el sueño. Si lo hacemos colocando nuestra cabeza hacia el lado, en este caso izquierdo, acostados de frente, hacemos el ejercicio de la respiración, inhalamos, sostenemos, soltamos. Entre la segunda y la tercera vez que nosotros lo vamos haciendo, se va yendo la persona. Va teniendo un proceso mucho más de relajación, su cuerpo se relaja, su mente o su cerebro queda mucho más tranquilo, aireado y puede inducir más fácilmente el sueño. Entonces, esa técnica facilita uno el control emocional, la gestión de, en este caso, sus respuestas fisiológicas, ayuda, por ejemplo, en la inducción del sueño y le mantiene a uno un estado mucho más tranquilo, de relajación. La tercera técnica que les voy a enseñar aquí está relacionada con el entrenamiento en una relajación, la relajación progresiva de Jakotso. Esta relajación implica que usted genere un proceso de tensión y relajación en todo el grupo muscular, empezando desde los pies y terminando en la cabeza. A veces también es importante, por ejemplo, incluir la respiración diafragmática a medida en que yo voy haciendo esta relajación, porque va a permitir mucho más que se relajen, que estén mucho más sueltos cada grupo muscular. Ideal que ese también lo hagan, por ejemplo, todos los días, sin pensarlo, en un espacio que sea dedicado para ustedes, para lograr identificar de alguna u otra manera en dónde están las tensiones que comúnmente uno genera en el día a día y empiece uno a hacer de tensión y a hacer un proceso de estiramiento de ese músculo, de una respiración diafragmática y logre relajarse en su momento. Para lo cual entonces lo voy a invitar a ver este último video, que es un ejercicio práctico de cómo hacer ese entrenamiento en la relajación progresiva de Jakotso. Técnica de relajación progresiva de Jacobson. Antes de iniciar esta técnica, realiza al menos una respiración profunda. Para este ejercicio, siéntate o recuéstate manteniendo una postura cómoda. Esta técnica consiste en tensar cada parte de tu cuerpo en diferentes momentos. Mientras inhalas, tensa la parte de tu cuerpo que desees trabajar y sostén la respiración durante 5 segundos aproximadamente. Al exhalar, relaja la parte del cuerpo que estés trabajando. La secuencia sugerida de relajación es la que se muestra en la imagen. Hagamos un ejercicio. Inhala y tensa tu frente. Sostén la tensión y la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora relaja tu frente mientras exhalas. 1, 2, 3, 4, 5. Después, entrecierra los ojos e inhala.
Sostén la tensión y la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y al exhalar, abre tus ojos por completo. Esto lo harás con cada parte de tu cuerpo. Practica esta técnica para aprender a manejar tu estrés y coméntanos cómo te funcionó. Para más información, rífate James. Bueno, ¿cómo les pareció esta última técnica? Muy buena, tutora. Esa ya viene siendo como integrar más los músculos, como hacer un ejercicio de distensión, pero ya como total, como más completo. Ujú. En grupos musculares, es decir, empieza por los pies, aprieta los pies, cuenta 1, 2, 3, suelta. Aprieta los pies, 1, 2, 3, suelta. Lo hace 3 veces y luego sigue los muslos, luego todas las antepiernas, glúteos, estómago, espalda, cuello, manos, brazos, atención acá en la mandíbula, en los ojos, hasta que finalmente tensa todo el cuerpo y suelta. Nuevamente por cada grupo muscular y entre una y otra vayan haciendo la respiración diafragmática. Eso va a ayudar mucho a, como reitero, identificar las tensiones que uno genera en alguna parte del cuerpo comúnmente en nuestro día a día. Casi siempre que son en el cuello o en la espalda, lo que nosotros llamamos los micos que se cuelgan ahí, que generan ese cúmulo de tensiones. Entonces, esta técnica nos facilita identificar en dónde es que generamos tensión y aplicamos esta relajación que nos va a permitir estar mucho más tranquilos, fuera de la respiración que nos va a ayudar a todo ese proceso de oxigenación a nivel particularmente de las células. Nosotros en psicología, desde lo más básico que enseñamos en el control emocional, como ustedes lo van a ver, siempre va a estar dirigido al cuerpo, a las señales, a hacer una homeostasis, nuevamente a equilibrar esos cambios que nosotros tenemos. Entonces, por eso todas las técnicas iniciales de base van a estar dirigidas a manejar particularmente todos los cambios a nivel del cuerpo, con entrenamientos en relajación, en respiración, en detección de pausas activas el día a día, y luego vendrían un segundo componente que vienen haciendo las técnicas de cognitivo-conductual, que allí creo que ustedes el martes la vieron, que está relacionada a la detención de pensamientos, al manejo a nivel cognitivo, porque eso ya es otro paso. Lo primero que uno debe hacer es estabilizar el cuerpo. Una vez estabilizado el cuerpo, ya se trabaja en una segunda medida, que ya a nivel de pensamiento, de los pensamientos automáticos o intrusivos que comúnmente nosotros tenemos, que no nos facilita hacer un proceso de aproximación a los estímulos o afrontar las diferentes situaciones en el día a día. Entonces, por eso casi siempre la invitación a que la regulación emocional se trabaja desde un primer componente a nivel de esos cambios en el cuerpo. ¿Listo? Preguntas, inquietudes de este CIPAS que tuvimos hoy, y que pues la invitación es para que lo practiquemos nosotros, pero que también ustedes lo puedan practicar en la medida en que, bueno, si ya ustedes identificaron su caso, ya más o menos conocen qué puede estar pasando, o de qué manera esta persona tal vez tiene dificultades para el afrontamiento, para la motivación, es una persona que de pronto maneja tensiones. Entonces, ¿cuál de esas técnicas se les facilitaría particularmente a la persona que ustedes eligieron y que ustedes la puedan describir? Recuerden que ahí ustedes la describen: quién es el autor, cómo se hace esa técnica, cómo se aplicaría, ¿cierto? No es solamente decir la técnica es tal, pero de dónde nace. Siempre hay que tener obviamente una base teórica que compone esa técnica. Entonces la invitación es para que ustedes la describan, así como las 2 estrategias que le piden en ese trabajo. ¿Qué se podría abordar para este paciente? Por ejemplo, en hábitos saludables, en otras estrategias que se le pueda facilitar a esta persona para que logre gestionar, en este caso, su condición de salud mental que tiene. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Algún avance de sus ejercicios? Tutora, Tutora, yo muchas quiero, gracias.
yo quisiera preguntarles, disculpe, en el caso de que nosotros tengamos un avance, ¿usted lo revisaría en el foro o habría que acordar alguna reunión con usted? Importante de pronto que me puedan escribir y así sea entonces uno o dos integrantes que se puedan conectar, me muestren pantalla, me cuenten un poco acerca del caso, me muestren cuáles las estrategias que quieren abordar, cuál es la técnica que ustedes consideran particularmente sería la más apropiada y de pronto así de manera un poco más dialogal ustedes tengan claridad, hagan ajuste de sus trabajos pues antes de cargarlos, porque a veces nos queda muy difícil, tengo que revisar toda la cantidad de grupos, aunque yo voy pasando de foro en foro, como revisando de manera general, pero a veces esos espacios le permiten a uno con mayor proximidad a ajustarle sus proyectos o sus trabajos. Ok, muchas gracias. Ujú. Entonces, reitero, estudiantes, por favor, les quiero compartir esto último antes de que se vayan, y es que en el campus, recuerden, permítame un minuto. En sus campus ustedes van a encontrar que yo siempre les envío por mensajería interna la información y las novedades del curso. No se les olvide que revisen diariamente allí, en este caso, el curso. Por ejemplo, aquí en donde dice mensajes, a ustedes les aparecen mensajitos, intenten ingresar, intenten mirar a ver lo que sucede. Yo hoy, esta mañana, les compartí esta información que dice CIPAS 2, comprendiendo las emociones, a veces fue el viernes. Aquí fue donde les dije, mire, hoy vamos a tener un CIPAS, por favor ingresen, y ahí está toda la información relacionada con la manera en que se escriben y demás. Y esta mañana les compartí este que decía novedades de acción psicosocial y salud. Les compartí la grabación del CIPAS 2, que fue el del martes de la vez pasada, la invitación para el CIPAS de complemento que fue hoy y ya salió el CIPAS 3. Entonces ustedes pueden ver, aquí está la grabación, aquí está la información de ahora y esta es la información del CIPAS 3 que particularmente se va a realizar el viernes 4 de abril a las 7 de la noche. De igual manera, ¿cómo buscan ese CIPAS? Entrando así, CIPAS 3, dos puntos, ruta de atención en salud mental, guión y el nombre del tutor, en este caso mi nombre. Profe, que no sabemos que cómo lo hacemos, yo les compartí aquí en un PDF cómo se escribir CIPAS. ¿Qué, profe, cómo es el nombre en este caso del CIPAS? También les compartí aquí una imagen donde ustedes tienen el código y tienen aquí código 5074, si lo quieren buscar por el código, o el nombre completo del CIPAS, y una vez lo identifiquen, le dan me interesa. Al darle me interesa, ustedes regresan nuevamente al campus y dentro del campus ustedes van evidenciar aquí en comunidad de interacción y participación, cuáles son los CIPAS a los cuales ustedes están inscritos. Recuerden que el link del CIPAS se activa más o menos de 10 a 5 minutos antes de que empiece el CIPAS. Nunca se activa un día antes, ni media hora, ni nada. Entonces la invitación es para que ingresen allí, le dé clic y ya ustedes, como lo hicieron ahorita, puedan ingresar directamente. Una vez estando adentro, regresen al campus y déle confirmar asistencia para que ustedes aparezcan registrados aquí en el CIPAS. Dieron esta también información a sus compañeros para invitarlos, para que tengan de igual medida este proceso que les implica a ustedes particularmente este trabajo, sobre todo en los cursos, ¿no? Entonces recordemos el tercer CIPAS el jueves. Vamos a tener un último CIPAS que se realizará la otra semana y en ese vamos a hablar un poco o vamos a terminar, por así decirlo, con toda la ruta de algunos programas que existen en prevención y promoción de salud mental, unos programas que existen en Colombia. Entonces, la otra semana, a finalizar de esa semana, nuevamente les envío la invitación y también por el equipo de Teams que tenemos, también les comparto la información para que se inscriban a este último CIPAS. Con ese ya terminaríamos, por así decirlo, todos los CIPAS que están programados para el curso. Ya ahí seguiría un poco, pues, en la última web,
que es la explicación del siguiente paso, que pues allí yo estoy acompañando el proceso de orientar la guía para que también ustedes se conecten. Toda esa información yo se los comparto por mensajería de campus y por el equipo de Teams para que lo tengan allí en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias por quedarse hasta ahora, por compartir. Espero que haya quedado pues de igual medida esos conocimientos y que tengan una feliz inicio de semana.